Todas las empresas que yo he visto y he quebrado de clientes y tal son quiebras por falta de ventas. Ya también vende Zara perfumes, ¿no? Es decir, todo el mundo vende de todo. Ese cambio de paradigma que hay en el mundo empresarial, yo me di cuenta que iba a llegar al mundo financiero. Entonces, no tienes que ser Einstein para darte cuenta de que había una disrupción en Estados Unidos. Estoy hablando de hace 10, 15 años que yo ya la estaba viendo, porque estoy constantemente analizando el mundo de la empresa, me gusta mucho, y que los bancos no iban a ser los únicos que podían prestar dinero y que el mercado de estas grandes multinacionales, Alipay, Amazon, Google, todos estos, si quieren prestar dinero, van a entrar a prestar porque se han convertido en auténticas corporaciones. Tienen muchísimo capital para prestar y lo único que les frena a prestar es que no conocen al cliente. ¿A quién le prestan? A quién le prestan. Es decir, en aquel momento no conocían al cliente a quién le prestan. A día de hoy, cada día pueden tener perfiles más exactos de los riesgos de impago del cliente a quien le prestan porque controlan sus redes sociales, porque tienen cuentas con ellos, porque tienen sus negocios dados de alta y porque pueden empezar a hacer perfiles con el Big Data, perfiles de riesgo. Entonces Eso ya se lleva años haciendo en Estados Unidos, ¿no? Le llaman el score, ¿no? No, claro. Y aquí en España se hace, pero no tiene todavía la profundidad que... Pero esto, claro, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que son los preconcebidos. Que nosotros ya, efectivamente, los preconcebidos son una especie de... Pero te lo ofrecen bancos que no te conocen, que nunca has trabajado con ellos. Bueno, pero ya tienen un perfil tuyo y con ese perfil se valora el riesgo. Yo me acuerdo que cuando yo pedí mi primer préstamo para comprar el puesto este famoso de pescado, a mí me dieron el préstamo por quién era mi familia, por quién era... Conocemos a tu madre, conocemos tal, y conocemos a tu tito. Lleváis toda la vida en esto. No, por cómo era antes la vida, por valores. Bueno, a olfato. Olfato, sí. Pero te lo daba un director de oficina. Por los valores, por confianza, digamos. Pero que eso hoy en día hay... El director de la oficina te daba el préstamo a olfato. Ahora ya el director de la oficina... Números. No te lo da. Tica datos. No te lo da. Te lo da la máquina. Claro. Es decir, es la máquina la que te deniega o te acepta el préstamo en función del Big Data que tienen tuyo. Entonces, en función de una serie de parámetros, los directores de oficina tienen unas atribuciones que cada vez están más recortados. Y lo que viene ahora es el cierre de la oficina y que todo el negocio sea online. Es decir, ya lo que vamos a vivir es que hay una automatización de procesos, ya hay muchísimos despidos, cierres de oficinas y que las máquinas concedan los créditos. Y conceden los créditos con información. Y nosotros lo que estamos haciendo es recoger información del mercado. Es decir, pues mira, Paco le debe a Andrés, Antonio le debe a Paquita, esta empresa le debe el hierro a Agustín, el otro le debe tal. Y toda esa información se la empaquetamos y se la vendemos al sistema. En nuestro negocio tiene dos ingresos. Uno, el que reclama, al que le cobramos, y otro, al que consulta, que le cobramos también. Entonces ganamos dos veces. ¿Vale? Es un negocio que tiene la información que te la dan y la cobras y la información que vendes y te la cobran, ¿no? A día de hoy tú ya, por ejemplo, Idealista. Nosotros llegamos a un acuerdo con Idealista hace ya 4 años. Ya no se alquila. Ya si vas a alquilar un piso en Idealista, te permiten consultar nuestros ficheros y por 10 euros puedes consultar el fichero antes de hacer un alquiler. Entonces, si ya ¿Sabe a quién le está alquilando? Hombre, si ya por lo menos puedes saber si esa persona tiene un pleito o tiene una reclamación de impagos por un desahucio, porque casi uno ocupa, o porque no ha pagado el alquiler, o porque tiene problemas. Entonces, con toda esa información tomas decisiones, que antes no podías tomarlas porque no estaba. Entonces, esta visión es la que te permite montar el negocio. Yo cuando monté el negocio, pues tuve esa visión de que el mundo iba a cambiar, de que nuestras circunstancias que vivíamos no iban a ser eternas, y que estamos en constante cambio y que todas estas corporaciones iban a querer entrar a competir con los bancos y claro, que ahí los bancos puede que no quisieran darle los datos que tenían de esos clientes precisamente para dificultarles la entrada. Entonces yo lo que anticipé fue que estas grandes corporaciones iban a comprar empresas que tuvieran información y datos para poder competir con los bancos y que los bancos no iban a querer venderle la suya, para proteger su negocio. Es decir, si tú eres el Banco Santander y sabes a quién prestarle y a quién no, pues no se lo va a vender a Google, ¿no? Porque es tu core, es tu información. Y entonces, pues yo pensé que ahí había una oportunidad de negocio, esa fue la apuesta que hicimos. Y ya hace creo que 3 años, creo que Apple ya ha comprado una empresa de scoring en Inglaterra por una fortuna. Sí, pero porque ellos lanzaron su propio método de pago y lo necesitan. O sea, estoy en Apple Pay y aquí todavía no ha llegado a Europa, creo. Sí. Y supongo que será por eso. Pero Amazon también creo que iba a empezar a financiar a sus propios clientes, que pagara en varias cuotas.
Hombre, Sí, claro, si es que ese es el negocio del Utiliza, siglo. ahora mismo está utilizando otras financieras, pero lo lógico es que sean ellos quien lo hagan. Hombre, es que le estás dando el negocio a un tercero Te lo puedes quedar tú. cuando te lo puedas quedar tú y te sirve, ¿no? Y te sirve. Es decir, efectivamente el planteamiento va por ahí, ¿no? Es decir, el tener esa visión estratégica, el negocio fue fruto de esa visión, ¿no? Que parece que con el tiempo pues, nos está dando la razón el mercado, ¿no? Vale, y volviendo a las ventas, ¿cómo de importante es en el mundo del marketing y de las ventas en la industria del asesoramiento legal? Bueno, para mí el tema de las ventas, ¿no? Como te estaba contando antes, porque vamos perdiendo el hilo, ¿no? Imagínate un cirujano el primer día que sale de la carrera. Si no ha operado nunca a un paciente y eres un cirujano, que te digo yo, de cerebro o de corazón y tienes que hacer un trasplante de corazón, siempre va a haber un primer cliente. Entonces aquí... Y ese es el que las va a pagar. Bueno, pues que va a pagar tu inexperiencia o que tiene esas circunstancias. Pero ahí hay una oportunidad que es el win-to-win. Es decir, ahora aquí hay fundaciones que dicen, oye, vamos a ir a África, a donde no hay médicos para atender, y allí operamos a los que no tienen posibilidades. Pero también llevamos a la gente que necesita práctica y necesita formación. Entonces es un win-to-win, porque a lo mejor hay gente que si no la operaran se moriría, y por otro lado se está compensando con otros que están yendo allí pues a hacer formación y a atender y a hacer un servicio y oye, y salen ganando los dos, ¿no? Es decir, que al final siempre hay una oportunidad y siempre hay una solución para las necesidades de todos, ¿no? Entonces, esos cirujanos que operan mucho son los que luego tienen muchísima experiencia, los que han hecho casos muy singulares, que saltan a la fama y luego son grandes cirujanos mediáticos, ¿no? Entonces, ¿por qué llegan a ser los mejores? Porque son los que más operan o porque son los que han tenido la oportunidad de tener esos casos mediáticos, ¿no? Entonces, al final, los negocios, solamente el alma y el pulmón de una empresa son las ventas. Es decir, Si no vendes... todas las empresas que yo he visto y he quebrado de clientes y tal, son quiebras por falta de ventas. La caída de los ingresos. Es decir, Claro. en el 90% de los casos es el problema de las ventas. Pero Enrique, como dice mi padre, el tan importante es vender como cobrar. Bueno, es decir, que para mí es que vender sin cobrar no es vender que regalar. Eso es una frase famosa. Es decir, vender sin cobrar no es vender que regalar. Es decir, al final el problema es vender, efectivamente, cobrar. Y el que regala bien vende, ¿no? Si el que lo recibe lo entiende. Sí, esa frase la uso yo mucho. Sí, ¿no? bueno, yo la uso de otra manera. El que regala caro vende si el que lo toma bien lo entiende. Sí, bueno, es prácticamente igual. Igual. Sí, Porque ese es el ¿Cuántos trabajos planteamiento. has hecho tú gratis? Yo trabajo muchísimo. Es decir, aparte de que todavía sigo ayudando a un montón de gente. Es decir, cojo muy pocos casos, pero hay casos que dice, oye, pues mire usted, le voy a echar una mano porque merece la pena, porque hay que echarle una mano a esta criatura y porque de verdad que está desamparada. Pues sigo atendiendo y asesorando a mucha gente y a día de hoy asesoro a muchísimos emprendedores que están empezando, los asesoro desinteresadamente, le echo una mano y le aporto mi experiencia, mi conocimiento para que arranquen, porque me gusta mucho el mundo de la empresa y es mi hobby, ¿eh? Es decir, para mí es un reto intelectual el que una empresa gane dinero. Es decir, poner una empresa en beneficio es un reto intelectual. Y el mundo de la startup y del emprendimiento, sobre todo el que está ligado con la alta innovación, es un reto doblemente intelectual porque es muy difícil vender innovación. De las cosas más difíciles del mundo es vender innovación, es romper las reticencias de la gente, ¿no? Sí, lo que comenzaba Es antes. decir, el cerebro reptiliano... Lo de la nuevo gente- asusta. Lo nuevo asusta. Mira, yo pongo siempre unos ejemplos en mí. Es decir, yo me acuerdo, yo soy un tío innovador y soy un tío tecnológico. Yo me acuerdo, yo tenía mi BlackBerry y cuando salió iPhone un teclado sin botones, yo no lo quería. Es decir, mi cerebro se negaba a que yo comprara aquello. Me ponía pegas, el cristal se va a romper. Es decir, oye, el cristal de iPhone, eso se va a romper. Eso no tiene teclas, eso le va a caer agua y eso se va a estropear. Eso no va a funcionar bien, eso va a marcar una tecla y se va a marcar otra. Tu cerebro te pone trampas para que tú... Es decir, nosotros estamos aquí porque somos supervivientes y porque nos quedamos en la cueva, ¿eh? Porque somos los que resistimos, son los cobardes que se quedaron en la cueva, porque los que iban a cazar se los comían los leones a la mitad de las veces. Entonces, entonces los dientes de sable se comían a los... Que prueben otros, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, la parte reptiliana, yo tengo otro ejemplo que es brutal, que es cuando iPhone saca los auriculares sin cable. Sí. ¿Acordáis los auriculares sin Sí, cable? bueno, sí, claro. Cuando salen, yo empiezo a ver los auriculares sin cable y mi cerebro solo le pone pega a aquello. Eso no tiene cable, eso no va a tener batería y se va a acabar la batería en 5 minutos. Eso no va a escucharse bien y va a tener interferencias. Eso sin cable, eso es muy chico, lo va a perder. Es decir, tu cerebro solo le pone pega a un producto que te lo están anunciando, te lo están ofreciendo
y tu cerebro se niega a que lo compres. Y ahora te cuento lo que ocurre y por qué lo compras. Que porque es una anécdota muy significativa de cómo se vende la innovación. Estos señores tienen unos clientes que se llaman los early adopters, que son los primeros clientes, que son el primer friki que se gasta 100 y pico pavos en comprarse unos auriculares de iPhone y que los compra. ¿Por qué? Porque confía mucho en la marca y porque le gusta la innovación y porque le gusta el producto. Y ese se los compra. Y ese va un día a una comida en la que tú estás sentado. Y los pone encima de la mesa, porque los pone encima de la mesa, igual que pone el paquete de tabaco, o pone el teléfono, o pone los auriculares. Y entonces tú, que ya lo has visto anunciado 20 veces, y que tu cerebro se niega a comprarlo, empieza a preguntar. Si este lo tiene... Oye, ¿y tú te has comprado esto? ¿Y por qué lo has comprado? Oye, y empieza a resolverte las dudas que tú tenías y los miedos que tú tenías. Oye, ¿esto no se le va a la batería? No, porque mira, cuando lo metes en la cajita se carga. Oye, ¿y esto con los cables, sin cables no tiene interferencia? No, pues mira, tiene un Bluetooth de alta frecuencia que se conecta muy bien. Oye, y todas esas reticencias te las da un cliente satisfecho. Y cuando tú ya tienes un primer cliente satisfecho, ese cliente satisfecho ayuda a convencer a un siguiente cliente satisfecho. Y así empieza un crecimiento exponencial. De hecho, yo soy el friki que los compra el primero. Aparte, creo que me da muchísima comisión la gente de Apple, ¿eh? Sí, pero de los coches eléctricos... No, regular. ahí tengo... Y yo tengo coche eléctrico. Yo tengo todavía reticencia al coche eléctrico. Yo muchas. Yo hago como tú. Pero Mi cabeza le pone pega. Sí, porque dices, se le va a ir la batería, no va a funcionar y las poquitas bien. experiencias que he tenido han sido muy frustrantes. Enrique, ¿tienes experiencia en levantar rondas de financiación? Bueno, yo antes de trabajar exclusivamente para mí, había levantado un montón de rondas de financiación para mis clientes, pero un montón de rondas. Y cuando ya empecé yo a desarrollar mi negocio, yo creo que ya he levantado unas 10 rondas de financiación. ¿Dónde para nos tenemos que apuntar? Para que... Unas 10 rondas de financiación. Yo creo que llevo recogido unos 10 millones de euros de inversión para los proyectos tecnológicos en los que trabajo. De gente que ha vencido sus miedos a invertir en tecnología. Es decir, porque al final tu trabajo diario es luchar contra los miedos. Es decir, yo me acuerdo que tuve que convencer a los colegios de abogados de toda España para que montáramos el RIG, que tuvimos que reformar el código deontológico. Es decir, el trabajo de un empresario es vencer reticencia. Ahora estoy convenciendo a los ayuntamientos, a los jefes de recaudación, a los alcaldes, ahora estoy convenciéndolos de que compren nuestra tecnología porque van a mejorar las tasas de recobro. Salir de la zona de confort para poder seguir avanzando y crecer y buscar... Bueno, es decir, al final es vencer sus miedos. Cuando un inversor tú vas a pedirle dinero, a mí lo que siempre me ha funcionado en la vida es ponerme en la cabeza del otro. Esto hay un libro muy bueno, Edgar de Bono, creo que un psicólogo famoso que le dieron un premio mundial de Nobel de Economía, que Edgar de Bono habla de 7 sombreros para pensar. Cuando tú te sientes con alguien, tienes que ponerte siempre en la cabeza del contrario. Va a hacer un juicio. Oye, ¿con quién va a hablar? ¿Con el juez? Venga, ponte en su cabeza. ¿El juez qué quiere? Hacer justicia. ¿Qué tiene? Que dictar una sentencia. ¿Esa sentencia en qué tiene que fundamentarla? En unas pruebas, en unos hechos que estén probados, en unas pruebas documentales, testimoniales, testificales, periciales. Tienes que darle la herramienta al juez para que el juez pueda dictar esa sentencia. Si cuando un cliente viene a tu despacho, tú te puedes poner en cómo es la sentencia, cómo acaba el pleito, si tú eres capaz de visualizar cómo acaba el procedimiento, desde ahí para atrás puedes construir un caso. Es decir, este juez me va a dictar esta sentencia favorable, ¿apoyada en qué pruebas? ¿En qué pruebas documentales? ¿En qué pruebas testimoniales? ¿En qué pruebas periciales? ¿En qué informes? ¿Cómo argumento yo? ¿Cómo acabo yo? ¿Cómo acaba la película? Pues la película acaba así, basada en todo y recorro el camino hacia atrás. Cuando viene un cliente con un proyecto empresarial, ¿dónde está nuestra empresa en los próximos 3 años? ¿Dónde está nuestra empresa en 5 años? ¿Qué hemos logrado y cómo hemos logrado andar ese camino? ¿Dónde está? ¿Cómo hemos logrado vencer todas estas dificultades con las que nos vamos a enfrentar? Construimos de atrás adelante. Si construyes de atrás adelante, es mucho más fácil vencer los miedos, porque yo siempre digo que un inversor es como un niño, el primer día que lo lleva a la guardería. ¿Habéis llevado alguna vez a un niño a una guardería? Sí. El niño llora. Mucho. Llora mucho. ¿Y por qué llora? Porque y la madre también llora. Porque el niño primero está en su zona de confort, que está acostumbrado. Los padres también lloramos, es verdad. ¿Qué dices, tío? Los padres serían más feliz del año. Bueno, yo, mi mujer... El primer día, el primer día que tú llevas a un niño al colegio, el niño está saliendo de su zona de confort, va hacia lo desconocido. Y el padre entrando en la suya. Va hacia lo desconocido y no sabe a dónde va. Cuando tú desconoces el camino, sí.
todo es un mundo. Es decir, y esos miedos son paralizantes. Es decir, si tú vas a pedirle dinero a un inversor, tú le tienes que explicar cuál es el viaje, cómo lo vaya a hacer de la mano y cuánto va a ganar y por qué va a ganar, las dificultades que vaya a encontrar en el camino y cómo vaya a vencerlas. Es decir, y ahí muchos inversores de capital riesgo invierten en la persona, no invierten en los proyectos. Es decir, lo habréis escuchado mucho que dicen, no, yo invertí en el equipo, yo invertí en el talento de la gente que estaba financiando, invertí en las personas, no invertí en el proyecto. Sí, te obligan a no salir del proyecto durante X años. Bueno, muchos te obligan a vincularte en exclusividad o con un alto compromiso de implicación, porque si no los proyectos no salen, y eso es así, pero sobre todo porque confían en ti como persona más que en el proyecto empresarial. Es decir, porque muchas veces los proyectos arrancan de una forma y luego se pivota y acaban de otra, ¿no? Es decir, y vosotros nada más que tenéis que ver, es decir, cuando uno estudia la historia de las empresas, a mí me gusta mucho el mundo empresarial y es mi hobby, ¿no? Es decir, pues, oye, es que hay una empresa que se llama Nokia que empezó vendiendo neumáticos y luego acabó vendiendo telefonía y antenas y hay una empresa que se llama Consentino que hizo un material espectacular para las fachadas de las casas y al final se ha puesto millonario vendiendo en las encimeras de cocina. ¿Y esto por qué? Porque uno va con una idea de hacer un viaje, sale con un proyecto empresarial, empiezas con un proyecto, con un producto que tiene sentido, que tiene lógica, que efectivamente aporta un valor al mercado, pero cuando hay una parte importantísima que es escuchar las necesidades de los clientes. Oye, mire usted, es que, y escuchar y el cliente y evolucionar. Claro, el cliente es el que te marca el camino. Yo le digo a todos los que yo asesoro, les digo, vamos a enseñárselo a 1000 clientes. Vámonos a la calle a venderlo desde el minuto 1. Es decir, tú sabes desde el minuto 1 si esto te lo van a comprar o no. Es decir, yo me acuerdo, yo en el mundo del pescado, yo me iba primero a los bares a saber lo que querían. Oye, ¿tú qué quieres para mañana? ¿Tú quieres boquerones? ¿Tú quieres sardinas? ¿Tú quieres cigalas? ¿Qué es lo que quieres? Y yo, lo que tú quieras, yo voy y te lo compro. Es decir, porque ¿para qué te vas a poner a comprar cosas si no sabes si te las van a comprar? Entonces eliminaba la incertidumbre. Elimina la incertidumbre, tú vas a tiro hecho, ¿no? Entonces, y de los grandes negocios que yo he hecho es cuando yo ya he vendido una cosa, he comprado una cosa que ya la tenía vendida. Es decir, tú compras una cosa que ya sabes que tiene un cliente. El mejor negocio. El mejor negocio del mundo. Es decir, eso es lo que tú tienes que plantearte, ¿no? Entonces, si puedes sentarte con los clientes y escucharlos hasta la saciedad, importantísimo. Y Enrique, ¿qué va a cambiar en la inteligencia artificial y cómo va a impactar en la industria del asesoramiento tecnológico, legal y tecnológico? Ahora viene un cambio disruptivo brutal. Como el de la revolución industrial que mandó a muchísima gente al paro. Esto ya está pasando. Es decir, es una realidad, nadie quiere hablar de esto porque es verdad que la inteligencia artificial va a mejorar muchos aspectos de nuestra vida, pero el cambio que viene es espectacular. Sobre todo en el personal menos preparado. Vosotros nada más que tenéis que ir a un cajero de un supermercado que estaréis dando cuenta cómo por semana están quitando al personal y están poniendo máquinas para que tú te cobres solo. Es decir, no sé si os ha pasado que tú vas a un centro comercial y te dicen, pase usted por caja, pero ya cada vez hay menos cajas con personal y más máquinas para que te leen un código de barra y que te cobran. Y esas máquinas, conforme se van vendiendo, se van mejorando. Y ya tiene un sistema audiovisual para evitar el fraude y te pesan los productos. Y si los productos que has puesto en la cesta no coinciden con los que has pesado, es decir, ya te detecta rápidamente una irregularidad y viene alguien a atenderte para evitar el fraude, ¿no? Entonces, lo que viene ahora es una revolución en el aspecto humano y tecnológico brutal, pero que nos va a cambiar muchísimo y nos va a condicionar muchísimo. Es decir, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy ya muy centrado en hablarle a la inteligencia artificial y en contarle mis proyectos, ¿no? Es decir, ¿tienes diálogos con la IA? Bueno, le estamos enseñando a vender nuestro producto. Es decir, nosotros lo que hacemos ahora es hablarle a la máquina para que la máquina conozca nuestras soluciones tecnológicas, para que cuando alguien pregunte a la máquina le responda por nosotros. Es decir, el planteamiento es que si tú antiguamente buscabas algo en Google y lo tecleabas en la página del buscador, el futuro es que tú le hablas a Siri y Siri te contesta, o le hablas a la aplicación y la aplicación te contesta y ella te determina y te da la solución. Es decir, esto es lo que viene ahora, ¿no? Es decir, ya no vas a tener que teclear de quiero ir al hotel tal, sino que directamente se lo preguntas por voz a la máquina y la máquina te lleva. ¿Y cómo puede ser la abogacía del futuro? Yo siempre digo que esto lo escuché en una conferencia de un gurú inglés que es muy gracioso. Digo, la abogacía del futuro es muy sencilla. La abogacía del futuro es un abogado
un ordenador y un perro. ¿Vale? ¿Cómo? Un abogado, un ordenador y un perro. Entonces el ordenador hace el trabajo y el perro se ocupa de que el abogado no se acerque al ordenador. Es decir, que no lo estropees ya va bien. ¿Sabes? Te digo. Enrique, con la experiencia que tienes y con todo lo que nos acabas de contar, ¿qué consejos le daría a alguien que quiera emprender en innovación tecnológica al día de hoy en nuestro país, por ejemplo, en España?